Bienvenidas y bienvenidos. Soy la maestra Luz Calderón y esta es su clase de matemáticas de tercer grado. Hoy trabajaremos con la resolución de problemas de semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura. Para esta sesión utilizarán su libreta de matemáticas y un lápiz. ¡Comencemos! Iniciaremos recordando brevemente los conceptos de semejanza, razón, proporcionalidad y las características básicas de los cuadriláteros, particularmente de los cuadrados y de los rectángulos. Primero veamos semejanza. Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son iguales. Razón. La razón es la comparación de dos cantidades A y B mediante su cociente A sobre B. Proporcionalidad. La proporción es la igualdad de dos razones A entre B igual a C entre D. Y por último, las características básicas de los cuadriláteros. Tienen 4 vértices, 4 lados, 4 ángulos, 2 diagonales y además que la suma de sus ángulos internos es igual a 360 grados. El cuadrado y el rectángulo son cuadriláteros, con la característica adicional de que todos sus ángulos miden 90 grados. Después de haber hecho esta revisión, empecemos con el problema 1. Aida tiene en su casa 2 televisores de pantalla plana, que son de diferente tamaño. En el cuarto de su abuelita hay un tercer televisor, el cual es de modelo antiguo. Hace unos días, mientras Aida veía su clase de matemáticas del programa Aprende en Casa 2 en el televisor de su abuelita, notó que las imágenes se veían algo diferentes a las que se ven en sus televisores de pantalla plana. Al terminar su clase, quiso saber el porqué de la diferencia entre las imágenes de las pantallas planas y las del televisor de su abuelita. Aida decide preguntarle a su papá y él responde que es debido a que el televisor de su abuelita es antiguo. Ella no se conforma con la respuesta y decide encontrar otra razón. Veamos. Aida observa los televisores y después de analizar el problema, toma una cinta métrica y mide el largo y el ancho de la zona de la pantalla de cada televisor. Después de medir cada uno de los televisores, anota los resultados en su libreta de matemáticas. Medidas de los televisores. Televisor de la abuelita, largo 60 centímetros, ancho 45 centímetros. Pantalla plana número 1, largo 52 centímetros, ancho 29 centímetros. Pantalla plana 2, largo 89 centímetros, ancho 50 centímetros. ¿Podrían ayudarla a saber por qué la imagen es diferente? ¿Qué tiene que hacer con las mediciones para encontrar alguna razón matemática que explique la diferencia? Lo primero que considera Aida es que en todos los casos las pantallas son rectángulos, así que con sus conocimientos de matemáticas decide encontrar la razón, es decir, la constante numérica que obedece a la relación entre dos cantidades, que en este caso se puede hacer con la medida del largo y el ancho de cada uno de los televisores. Para ello, divide ambas cantidades en los 3 casos, obteniendo lo siguiente. La televisión de la abuelita tiene un largo de 60 centímetros y un ancho de 60 centímetros, de tal manera que el cociente de 60 entre 45 es igual a 1.3. En el caso de la pantalla plana número 1, tenemos un cociente de 52 sobre 29, lo que nos da 1.7. Por último, la pantalla plana número 2, su cociente es 89 entre 50 igual a 1.7. Observando la tabla, lo que encontramos aquí es que los televisores de pantalla plana guardan la misma relación numérica entre el largo y el ancho, es decir, existe una constante a la que le llamaremos K o constante de proporcionalidad. ¿Qué podemos notar de los resultados obtenidos? De esta manera,
podemos saber que los rectángulos de dos de los televisores, las pantallas planas por supuesto, tienen lados proporcionales. También sabemos que, al ser rectángulos, todos los ángulos que las forman tienen 90 grados, por lo que en todas ellas podríamos pensar que debería existir una condición de semejanza en las figuras. Sin embargo, como vimos en la tabla, en el televisor de la abuela, la razón K no es la misma, por lo que la pantalla es un rectángulo que no guarda la misma proporción que el de las pantallas planas. Ahora podemos entender que la imagen en el televisor de la abuela no se ve igual que en las pantallas planas, pues la relación del largo y el ancho es diferente. Así tenemos que en el caso de las dos pantallas planas, la imagen se percibe de la misma manera, a pesar de la diferencia de tamaño, porque ambas pantallas son rectángulos que tienen ángulos iguales y lados proporcionales. Esto nos lleva a decir que ambas pantallas son semejantes. Ahora veamos una segunda situación. Leti trabaja con un impresor y se encarga de acomodar la materia prima y los trabajos que se realizan. Un día, acomodando los materiales, observa sobre la mesa de trabajo 3 tarjetas de diferentes tamaños y cada una con una de sus diagonales trazadas. Ella decide acomodarlas en su lugar, pero no sabe a qué paquete pertenecen. Para ello aprovechan que en esa mesa hay un tapete de corte con cuadriculado y decide colocarlas alineadas para saber rápidamente su tamaño. Al hacerlo, las pone todas juntas un momento y se percata de que si las coloca alineadas por un vértice, pasa lo siguiente. 2 de las tarjetas coinciden en sus diagonales y la otra no. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué características pueden tener las que coinciden? Observemos la siguiente imagen. En la imagen de la izquierda, la diagonal de la tarjeta rayada y la diagonal de la tarjeta en blanco no coincide. ¿Lo ven? ¿Y qué observan en la imagen de la derecha? ¿Qué es lo que sucede? Las 2 diagonales de las tarjetas coinciden. Auxiliémonos de la situación en que se forman 2 triángulos en cada imagen. Tenemos que, con la diagonal trazada, podemos observar 2 triángulos, el triángulo ABC y el triángulo ADE. Y de ahí tenemos lo siguiente. El ángulo ABC es igual al ángulo ADE, debido a que las tarjetas son rectangulares y ambos miden 90 grados. El ángulo BAC es igual al ángulo DAE en ambos triángulos, por construcción, es decir, por la coincidencia de la diagonal de los rectángulos. Y bajo este razonamiento, el ángulo BCA es igual al ángulo DEA, debido a que si ya tenemos 2 ángulos iguales en 2 triángulos, el tercero de ellos es igual en ambos casos, pues es lo que resta para completar 180 grados, que es pues la suma total de los ángulos interiores de cualquier triángulo. Recordemos que en la semejanza de triángulos, si se tienen los 3 ángulos iguales en 2 triángulos, ambos son semejantes, lo cual expresamos de la siguiente manera. El triángulo ABC es semejante al triángulo ADE. Ahora veamos qué tamaños de tarjetas son cuadriláteros semejantes y a qué tipo de tarjeta pertenecen. La tarjeta 1 y la tarjeta 3 son figuras semejantes, debido a que ambas están formadas de 2 triángulos. Veamos a qué tipo de tarjeta pertenecen. La tarjeta 1 es una ficha de presentación, cuyas medidas son 9 por 6 centímetros. La tarjeta 3 es una ficha bibliográfica con las siguientes dimensiones: 15 por 10 centímetros. Por último, la tarjeta 2, que es una ficha hemerográfica, mide 12.5 por 7.5 centímetros. Entonces podemos concluir que las fichas de presentación y la bibliográfica están construidas de modo que sus rectángulos son semejantes. Así hemos resuelto este problema, apoyándonos en la semejanza de triángulos.
Ahora Leti sabe a qué paquete corresponde cada una de ellas y algo más. Recuerden, dos cuadriláteros son semejantes si hay una correspondencia entre sus vértices de tal manera que los ángulos correspondientes son iguales y los lados correspondientes son proporcionales. Seguro han comprendido bien el tema. Revisemos entonces la tercera situación. Samuel es aficionado a la astronomía. Utilizando su telescopio y una cámara fotográfica, obtuvo una magnífica fotografía de la Luna. Imprimió varias fotografías de esa imagen en diferentes tamaños. Veámoslas. A Samuel también le gustan las matemáticas y al observar las fotografías recordó el tema de semejanza en cuadriláteros. ¿Podrían ayudar a Samuel a determinar cuáles de las siguientes fotografías de la Luna son semejantes entre sí? ¿Les ayuda a saber las medidas del ancho y el largo de cada rectángulo? ¿Cómo utilizan estos datos para saber qué fotografías, como verán todos son rectángulos, son semejantes? De acuerdo, ayudemos a Samuel. Primero, calculemos la razón de semejanza entre dos fotografías. Por ejemplo, calculemos el cociente entre lados homólogos o correspondientes de las fotos A y B. Veamos. Al calcular el cociente entre el largo de la foto A y el de la foto B, obtenemos la razón 1.44. Y al calcular el cociente entre el ancho de la foto A y el de la foto B, obtenemos la razón 1.54, lo cual nos indica que estas dos fotografías no son semejantes. Obtengamos ahora las razones de los lados correspondientes de las fotografías A y C. Al realizar el cociente de los lados correspondientes, obtenemos lo siguiente: que la razón del largo de estas dos fotos es igual a 2.88, mientras que la razón del ancho es de 3.08. Por lo tanto, estas dos fotografías tampoco son semejantes. Hasta aquí todavía no hemos encontrado dos fotografías semejantes, pero nos falta determinar si las fotos A y D y si las fotos B y C puedan serlo. Continuemos. Calculemos el cociente de los lados correspondientes, tanto del largo como del ancho entre ambas fotografías. Así obtenemos para el largo la razón 1.2 y para el ancho lo mismo, es decir, 1.2. Ahora sí, podemos afirmar que al menos las fotografías A y D son fotografías semejantes. Pero, ¿serán semejantes las fotografías B y C? Descubrámoslo. Al comparar los lados homólogos, notamos que ambas razones son la misma, es decir, 2. Por lo tanto, los lados de las fotografías son proporcionales y de esta manera sabemos que son semejantes. No olvides que, para poder afirmar que dos rectángulos son semejantes, es necesario verificar que se cumpla la proporcionalidad entre las longitudes de sus lados diferentes. En este caso, esa proporcionalidad se representa con la letra K. Bien, hemos visto hasta aquí que los rectángulos pueden ser semejantes si se cumple con ser proporcionales en sus lados. Pero, ¿qué tal si vemos semejanza en otros cuadriláteros, como el caso de los cuadrados? Observemos lo siguiente. Aquí hay 4 cuadrados. ¿Qué procedimiento utilizarían para saber qué cuadrados son semejantes? Recuerden que los cuadrados tienen lados iguales. Así podemos realizar lo siguiente. En todos los casos que tenemos aquí, estamos utilizando letras minúsculas para designar los lados de cada cuadrado. Relacionemos el largo y el ancho de cada uno. Así tenemos que A sobre A es igual a B sobre B, que es igual a C sobre C, igual a D sobre D, igual a 1. Todas las razones son iguales y además siempre son iguales a 1. Entonces, podemos afirmar que todo cuadrado que existe es proporcional a otro por las medidas de sus lados. Así, todos los cuadrados son semejantes entre sí. Dos cuadrados siempre son semejantes en virtud de que todos sus ángulos
miden 90 grados y todos sus lados cumplen con la misma razón. K es igual a L mayúscula entre L minúscula. ¿Y qué tal con otros cuadriláteros que no sean rectángulos ni cuadrados? ¿Podrían, por ejemplo, identificar cuáles de los siguientes cuadriláteros son semejantes? Aquí tenemos 4 diferentes cuadriláteros. ¿Tienen la misma forma todos? ¿Y qué me dicen de sus tamaños? ¿Son todos iguales? Obsérvenlos cuidadosamente. ¿Cuál de ellos es semejante al cuadrilátero A, B, C, D? ¿Cómo lo resolverían? Al ampliar el cuadrilátero A, B, C, D, el resultado será otro cuadrilátero semejante y solo cambiarán las longitudes de sus lados, pero no la medida de sus ángulos. Veamos cuánto miden los ángulos del cuadrilátero A, B, C, D. Ahora, comparemos estas medidas con las del resto de los cuadriláteros. Las medidas de los ángulos del cuadrilátero E, F, G, H son 79 grados, 128 grados, 63 grados y 90 grados. Los ángulos del cuadrilátero I, J, K, L miden 68 grados, 139 grados, 63 grados y 90 grados. Por último, el cuadrilátero M, N, O, P tiene las siguientes medidas de ángulos: 62 grados, 146 grados, 62 grados y desde luego 90 grados. Comparemos primero los cuadriláteros A, B, C, D y E, F, G, H. Observen sus ángulos. Claramente vemos que, por ejemplo, el ángulo B no es congruente al ángulo F. Y por lo tanto podemos decir que el cuadrilátero ABCD no es semejante al cuadrilátero EFGH, pues no tienen la misma forma. ¿Y qué tal si comparamos ahora el cuadrilátero ABCD con el IJKL? ¿Es el ángulo B congruente con el J? No. Lo que significa que estos dos cuadriláteros tampoco son semejantes. Ahora sí, seguro están listas y listos para responder. ¿Cuál cuadrilátero es semejante al cuadrilátero ABCD? Los ángulos del cuadrilátero ABCD son congruentes con los del MNOP. Además, sus lados son proporcionales. El primer cuadrilátero está ampliado al doble, obteniendo como resultado el cuadrilátero MNOP. Por lo tanto, acertaron. Los cuadriláteros A, B, C, D y MNOP son semejantes. El uso del concepto de semejanza de cuadriláteros es más útil de lo que puedan imaginar. ¿Se acuerdan de Samuel? Pues bien, después de imprimir sus magníficas fotografías, buscó en internet y se enteró que existen diferentes medidas de papel de impresión. Encontró la siguiente imagen. Aquí están representados los formatos de 8 diferentes tamaños de papel. Los formatos en la imagen están superpuestos y son denominados tamaño A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8. Veamos a qué medida corresponde cada formato. El formato A0 tiene como medidas ancho por largo 841 por 1189 milímetros. El A1, 594 por 841 milímetros. El A2, 420 por 594 milímetros. A3, 297 por 420 milímetros. Formato A4, 210 por 297 milímetros. A5, 148 por 210 milímetros. A6, 105 por 148 milímetros. A7, 74 por 105 milímetros. Y el formato A8, 52 por 74 milímetros. Al terminar de ver las medidas, Samuel se preguntó: ¿cuál será la razón entre el lado mayor
y el lado menor de cada uno de los diferentes tamaños de papel? ¿Serán semejantes? Ayudemos a Samuel una vez más. Veamos las razones de cada uno de los formatos. El formato A0 tiene como razón 1189 entre 841, lo que es igual a 1.41. A1, 841 entre 594 igual a 1.41. A2, 594 entre 420 da también 1.41. A3, 420 entre 297, 1.41. A4, 297 entre 210 igual a 1.41. A5, 210 entre 148 es igual a 1.41. A6, 148 entre 105 igual a 1.41. A7, 105 entre 74 igual a 1.41. Y por último, A8, 74 entre 52, por supuesto igual a 1.41. Como todas las razones son la misma, las bases y las alturas de los diferentes formatos son proporcionales. Por lo tanto, todos los formatos son semejantes. Recuerda, dos cuadriláteros son semejantes si tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Al reducir o ampliar un cuadrilátero, el resultado es otro cuadrilátero semejante al primero. Además, sus ángulos son iguales. Como observaron, hoy trabajamos en la resolución de problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura. Un resultado importante que vimos fue el de que todos los cuadrados son semejantes entre sí. ¿Lo habían pensado? No olviden revisar la congruencia y la semejanza en sus libros de tercer grado de matemáticas y darles un repaso. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienen